La historia del libro. La historia del libro se remonta a 5000 años antes de Cristo. La cultura egipcia, la mesopotámica y la china desarrollaron tempranamente diferentes formas de conservar sus escritos. Comenzaron con los pictogramas. Al principio dibujaron elementos concretos llamados pictogramas. Estos eran dibujos de personas, animales y objetos cotidianos. Generalmente se realizaban en las paredes de las cuevas y cavernas. Luego siguieron con los papiros. Los primeros materiales usados para conservar los escritos fueron las fibras vegetales, como los papiros en Egipto, con los cuales se fabricaban largas fajas de entre 15 y 17 centímetros de altura, que se raspaban con diferentes instrumentos. Las fajas se guardaban enrolladas, por eso se las conocen como rollos. Continuaron con las tablillas de cera. La madera fue otro de los materiales usados con profusión desde tiempos remotos. En época sumeria tuvo un empleo considerable en Egipto, junto al papiro. Normalmente se trataba recubriéndolas de cera o blanqueándola con barniz. Pasamos con las tablillas de arcilla. Luego, en la Mesopotamia se escribió sobre tablillas de arcilla, antes de que se sequen, y en China se escribía con ideogramas, los cuales son símbolos que representan ideas abstractas, y estos se realizaron sobre seda. Luego llegó el pergamino. Tiempo después se utilizó el cuero como superficie para escribir, que se conoció con el nombre de pergamino. Este material recibió un tratamiento especial porque era más económico. Se podía conseguir con facilidad, era más conservable y resistente. Luego llegaron los códices. De esta manera surgieron los códices, un conjunto de hojas rectangulares de pergamino o de papiro, o alternando ambos materiales, que se doblan formando cuadernillos para escribir sobre ellos. Eran más fáciles de utilizar que los papiros, ya que se dividían en columnas que quedaban ocultas a medida que se avanzaba en la lectura. Luego llegó el papel. A partir del siglo VIII se empezó a utilizar el papel en los códices. El papel fue inventado por los chinos, que buscaban un sistema menos costoso que el de la seda, en el año 1005 después de Cristo, pero mantuvieron en secreto esta invención hasta que fueron invadidos por los árabes. Y ahora sí, llegaron los libros. En 1450 aproximadamente, Johann Gutenberg inventó la imprenta, dando paso a la estabilización de la tipografía y, con el tiempo, de la ortografía. Esta invención permitió la divulgación del libro y que los que no eran especialistas pudieran vincularse directa e independientemente con el texto. Vamos con curiosidades de los libros. Incunables. Del latín incunabulae, en la cuna. Son aquellos libros impresos con los tipos móviles desde la aparición de la imprenta hasta el año 1501. Los libros encadenados. A fines de la Edad Media, en algunas universidades se sujetaban los libros con cadenas a fin de que no fuesen sustraídos. Los dispositivos de almacenamiento de datos. A varios siglos de la imprenta, Jan Kilby crea en 1958 el primer dispositivo de almacenamiento, el microchip. El primer computador que lo usó fue un IBM en 1965. Luego fueron evolucionando y hoy en día son componentes
que leen o escriben datos en medios o soportes de almacenamiento y conforman la memoria de una computadora. Estos dispositivos de almacenamiento de datos permitieron que se dieran los libros electrónicos, también conocidos como e-book. Es una versión electrónica o digital de un libro o un texto publicado en la World Wide Web o en otros formatos electrónicos. We'll be right back.